Buenas noches, soy el doctor Enrique Mendoza López. Estamos iniciando su seminario Ciberpes con APM, la versión 2025. Tenemos 17 años transmitiendo este seminario de educación médica continua a través de Latinoamérica y es de ingreso gratuito para toda la audiencia. Si me pasa la que sigue, por favor. Nosotros, a través del seminario Ciberpets, representamos a Confederación Nacional de Pediatría, que es la organización pediátrica más grande de México, ¿sí? La siguiente, please. En la siguiente conferencia, en la siguiente transparencia, ustedes van a ver que el equipo de trabajo está comandado por dos personas, que una es el doctor Guillermo Yanovsky Reyes, que es el coordinador de cirugía pediátrica, el otro es el doctor Horacio Reyes Vázquez, el coordinador de lactancia materna, ambos excelentes pediatras, y los temas y la coordinación con una calidad extraordinaria. Nosotros tenemos al doctor Román González Rubio, nuestro presidente con APM, quien dirige este curso. Sí. El resto del equipo, que consta del doctor Ramiro Jardo Villarreal González, José Jesús Neri Gómez, que es cirujano pediatra de Ciudad Obregón, Alejandro Esquivel Velasco, Jorge Chuck Sepúlveda, bioeticista de Jalisco, David Camarena Enríquez, que nos pasa asistencia desde hace 17 años cada semana, Juan Pedro Sánchez Compodónico, nuestro tesorero, Luis Mariano Toraya Lara, de Mérida, Yucatán, actual presidente del Colegio de Pediatría de Mérida, Yucatán, Alberto Román Rosado Lavalle de Campeche, Emilio Manuel Escobar Cruz, que nos acompaña hoy y nos apoya con las preguntas de la audiencia, Carlos Humberto Aguilar Arguello, Villahermosa, Tabasco, Ana Paula Cuevas Rivas es pediatra, nuestro enlace con el Cook Children de Fort Worth, Texas. La doctora Lourdes López Cuevas es el presidente de la Asociación de Medicina del Adolescente. Tenemos un compromiso igual que con la doctora Mayanek Moreno, la Federación de Neurodesarrollo, para pasar 6 conferencias de su especialidad en nuestro seminario al año. El doctor Jesús Molina Bravo, nuestro presidente actual, y un servidor, el doctor Enrique Mendoza López. Si me pasa la que sigue, por favor. En esta siguiente conferencia quiero presentar al doctor Rogelio Sancho Hernández. Es una persona muy humilde con su currículum, porque la verdad es un currículum muy amplio, pero nos pasó un currículum muy, muy concreto, y mis respetos. Sí, es una persona muy valiosa. El doctor Guillermo Janowski ahorita no lo puede presentar porque está muy ocupado en otra conferencia. Él está dando una conferencia en este momento. El doctor Rogelio Sancho Hernández es cirujano pediatra, endoscopista y hace cirugía de tórax pediátrico también. El doctor es egresado del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez, donde hizo cirugía pediátrica y cirugía torácica en el Instituto Nacional de Pediatría de México, ¿sí? El Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México son los mejores hospitales pediátricos del país. Entonces, imagínate un doctor como él, egresado de los mejores hospitales de pediatría del país, excelente antecedente, excelente cultura. Es profesor titular del curso de alta especialidad de cirugía de tórax pediátrica en la UNAM. Es académico de la Academia Mexicana de Pediatría, un honor, yo también soy académico. Y el tema de hoy se llama malformaciones congénitas broncopulmonares de lo perinatal a lo pediátrico. Doctor, te cedo la palabra, tenemos 45 minutos y corto mi video y mi sonido. Perfecto. Hola. Eh, Muchas gracias por la presentación, doctor. Gracias al auditorio por la atención y por estar con nosotros. Es un gran gusto para mí dirigir esta charla. Y bueno, tenemos que enfocarnos principalmente en que el compromiso de la neonatología, el compromiso de la pediatría, básicamente está básicamente tenemos el compromiso de la población pediátrica, siendo que la hipoxia perinatal, las afecciones originadas en el periodo perinatal y las malformaciones congénitas y deformidades de la caja torácica son grandes pautas o grandes causas de mortalidad aquí en el país y en muchos países hermanos latinoamericanos. ¿Sí? La mortalidad por defectos estructurales
pues justifica que debemos estar preparados en todo momento como pediatras para enfrentar este problema que es la hipoxia al momento del nacimiento como una de las principales causas de mortalidad. Y en este aspecto, pues las malformaciones congénitas broncopulmonares juegan un papel muy importante, ¿sí? ¿Qué son las malformaciones? ¿Qué sabemos acerca de estas malformaciones congénitas broncopulmonares? Hoy llamadas malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar, pues es que son grandes errores de la embriogénesis, que pueden tener un gran espectro, un polimorfismo clínico de presentación. Algunos de ellas se presentan frecuentemente como datos de infecciones, de neumonías recurrentes, ¿sí? Otros pueden generar insuficiencia cardíaca hiperdinámica por defectos de ventilación-perfusión, por cortocircuitos que generan, como el caso de los secuestros pulmonares, que tienen un vaso anómalo sistémico que los irriga. Pueden tener compromisos obstructivos, como los quistes broncogénicos u otras lesiones que veremos más adelante, que pueden producir obstrucción de la vía aérea central, ¿sí? Y que pueden producir lo que llamamos insuficiencia respiratoria de origen neonatal o etiología quirúrgica. Esta es prácticamente una imagen de la casuística, creo, más importante que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría, donde básicamente la malformación aneumatoidea quística pues sigue siendo la malformación congénita pulmonar más frecuente, hasta un 30%. Después hemos tenido el quiste broncogénico y por supuesto el secuestro pulmonar intra o extralugar. El secuestro pulmonar, sí, generalmente intrapulmonar afecta a un lóbulo, como lo vamos a ver posteriormente, y generalmente es la infección, la neumonía recurrente, la forma de presentación más común o la presencia de una masa de origen parenquimatoso. Y el secuestro extralobar es una lesión, ¿sí? Que está excluida, tiene una propia pleura y es una lesión que está no unida a la vía aérea. Los quistes broncogénicos, las malformaciones aneumatoidea quística, generalmente son lesiones comunicadas a la vía aérea, y el enfisema lobar congénito o síndrome de hiperinsuflación lobar congénita, pues es una gran sobredistensión del lóbulo, una patología alveolar que generalmente produce datos de insuficiencia respiratoria desde el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos operar? ¿Por qué se tratan quirúrgicamente estas lesiones? Porque la gran mayoría de ellas son sintomáticas, son causa de hipoxia perinatal, porque tienen síntomas respiratorios desde el momento del nacimiento. Con la evolución en la etapa lactante, después de los 6 meses empiezan a haber las primeras infecciones, las neumonías recurrentes, porque pueden producir desviación mediastinal y con ello comprometer el gasto cardíaco de los pacientes, ¿sí? También se operan porque es un tejido no funcional. No son variantes normales, son errores embrionarios que pueden generar cortocircuito de ventilación-perfusión y con ella evolucionar a la hipertensión pulmonar, y también a los datos de insuficiencia cardíaca hiperdinámica. También se intervienen porque hay un riesgo del 4 al 10% aproximadamente de que puedan hacer una degeneración maligna. El más reconocido es la malformación aneumatoidea quística, que puede virar a un blastoma pleuropulmonar en cualquiera de sus tres fases: quístico, sólido o mixto. Y la correlación puede variar. Por eso es muy importante que estas lesiones sean resecadas, y el diagnóstico generalmente se hace de manera patológica, ¿sí? Y entonces, una vez que nosotros retiramos este tipo de lesiones, pues hay una completa recuperación funcional de acuerdo a la intensidad de los lóbulos involucrados. La gran mayoría de estas lesiones, afortunadamente, son de un solo lóbulo pulmonar, y debemos de estar pendientes para este tipo de indicaciones. Vean aquí la gran desviación mediastinal que genera, ¿sí? Infecciones recurrentes. Están excluidos funcionalmente estos lóbulos afectados por alguna de estos tipos de malformaciones, y pueden degenerar de manera maligna, y siempre es importante el diagnóstico patológico, que muchas veces agrega otro tipo de diagnósticos a nuestros pacientes. Tradicionalmente el doctor Stocker hemos entendido que se ha clasificado desde los tipo 0 hasta el tipo 4, ¿sí? Desde estructuras que están
empiezan en la lesión principal, en la vía aérea principal, bronquial, hasta quistes tipo uno, donde uno es mayor, ¿sí? Y está generado dentro del lóbulo principal, ¿sí? Otros que generalmente los quísticos tipo 2 que son malformaciones múltiples, mayores a 5 milímetros y que generalmente también afectan un lóbulo, o los tipo 3 que básicamente son lesiones adenomatoideas sólidas, completamente, ¿sí? Son las que peor pronóstico pueden tener. Lo importante de esto como pediatras es saber que estas lesiones son un espectro muy amplio y con base a estos tipos definidos por Stoker puede haber una amplia variedad en la presentación. ¿Sí? Las malformaciones endometrioideas quísticas tipo 1 son las más frecuentes, ¿sí? Y siempre involucra un lóbulo y es la lobectomía la indicación principal más importante. Las malformaciones tipo 2 generalmente son las que más asociadas están a otro tipo de malformaciones cardíacas, hipertensión pulmonar, y las de peor pronóstico son las tipo 3 que se comportan sólidos incluso desde la etapa prenatal, ¿sí? Entonces vean aquí, esto es lo que hoy llamamos malformación congénita de la vía aérea pulmonar, y son los mismos 5 tipos que había descrito el doctor Stoker, y vean cómo esto se va dando desde la vía aérea central hasta la vía aérea alveolar. Entonces, entendemos que el tipo 5 son generalmente lesiones alveolares de buen pronóstico, ¿sí? Y generalmente están asociados, en alguno de ellos, la preocupación más importante es que están asociados a la presentación de neumotoras al momento de bilaterales, a veces al momento de nacer, y con la degeneración maligna que involucra este tipo de lesiones. Entonces no debemos olvidar entonces que siempre es un espectro y también hay malformaciones asociadas que nosotros debemos de buscar y siempre tener presentes en los pacientes. Generalmente las malformaciones son sintomáticas, pueden ser pacientes con neumopatía crónica, con neumonías recurrentes, ¿sí? Con insuficiencia cardíaca. En los pases de visita, nosotros prácticamente estamos muy relacionados básicamente con el diagnóstico radiológico. De hecho, podemos ver entonces lesiones como donde pueden ser prácticamente lesiones y hiperlúcidas, a veces generan desviación mediastinal. Decimos entonces que es una lesión hiperlúcida hipertensa porque produce desviación mediastinal y generalmente hay un involucro y sabemos que son dependientes del parénquima pulmonar. ¿Sí? Pueden generar atelectasia o pueden generar una gran sobredistensión pulmonar. Muchas veces pueden hacer una herniación, ¿sí? No se confundan. Aquí vean ustedes cómo aquí se está herniando prácticamente este lóbulo afectado, muy probablemente secundario a un enfisema lobar congénito, ¿sí? Muchas veces los secuestros pulmonares intralobares se manifiestan como abscesos, como neumonías recurrentes con un nivel líquido y generalmente pueden ser también presencia de masas pulmonares que nos llevan a pensar en el aterrizaje de estas lesiones congénitas broncopulmonares. La malformación neumatoidea quística puede ser que sea sintomática o se puede presentar como neumonías, como neumotórax espontáneo. Los quistes broncogénicos al estar unidos o a la vía aérea central pueden producir fenómenos de hiperinsuflación, es decir, una estenosis parcial se puede expresar radiológicamente por un quiste broncogénico como un síndrome de hiperinsuflación pulmonar, recordando el enfisema pulmonar, o puede tener una obstrucción total y puede producir entonces una atelectasia. Los secuestros pulmonares, generalmente después de los 6 meses ya empiezan a infectarse, por la patología común de la vía aérea respiratoria. Y el enfisema lobar congénito con mucho siempre es sintomático. Prácticamente desde el nacimiento, desde en la sala de reanimación neonatal, ya sospechamos una potencial enfisema lobar congénito o malformación anomatoidea quística cuando se manifiesta desde el periodo neonatal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a abordarlas? Y lo más racional de esto es abordarlas desde el punto de vista de la embriogenia, ¿sí? Es decir, desde la perspectiva de las teorías embrionarias. Siempre ustedes deben cuando estemos presentes con una malformación congénita broncopulmonar, debemos de ver los 4 pilares que integran la malformación. El primer pilar y más importante es la anomalía parenquimatosa, ¿sí?
Generalmente, como podemos ver aquí, son neumonías recurrentes, lesiones quísticas que están dentro del lóbulo afectado. Segundo punto, siempre ver el drenaje venoso, ¿sí? El drenaje venoso puede tener lesiones acompañadas con hipoplasia pulmonar, con la presencia de un vaso aberrante de origen aórtico sistémico, y esta definición es lo que da el carácter de secuestro pulmonar, ¿sí? Entonces, la tercera es el drenaje venoso anómalo, que puede ser inclusive infradiafragmático a nivel de los drenajes venosos de las venas pulmonares cuando se presentan hasta con comunicaciones hepáticas, ¿sí? Y el drenaje arterial. Muchas hipoplasias pulmonares están asociados a una anomalía en la arteria pulmonar. Aquí podemos ver entonces todo este gran espectro, desde los quistes broncogénicos que están unidos a la vía aérea y generalmente son efectos mediastinales, no, pero también hay quistes que pueden ser de origen pulmonar, ¿sí? Podemos ver entonces que la aorta puede mandar un vaso aberrante sistémico, el cual puede ir de manera intrapulmonar y le vamos a llamar secuestro intralobar. O puede ser una lesión extrapulmonar con una propia pleura apartada de la embriogenia pulmonar y le vamos a llamar secuestro pulmonar extralobar, ¿sí? De esta manera, recordamos que el enfisema lobar congénito tiene una predisposición muy característica a nivel del lóbulo superior apical, generalmente del lado izquierdo, ¿sí? Y que las malformaciones aneumatoideas y los secuestros pulmonares generalmente tienen una preferencia hacia las bases o hacia el lóbulo inferior. Entonces, no olviden, siempre que tenemos que evaluar entonces 4 principios: el vaso anómalo sistémico, que define el secuestro pulmonar; los drenajes venosos anómalos; la arteria pulmonar, que generalmente evoluciona con hipertensión pulmonar, que es algo que debemos de tener siempre y es con mucho, el 13% de lo que confiere mortalidad a los niños en el transoperatorio, y definitivamente pues la anomalía parenquimatosa. Entonces, muchos de estos pacientes pueden presentar en el contexto de neumopatía crónica, y vemos entonces que las malformaciones congénitas broncopulmonares son el tercer sitio de estas malformaciones, de estas afecciones a nivel respiratorio. Entonces, siempre debemos de pensar en la posibilidad en una neumopatía crónica de poder estar enfrentando a una malformación congénita broncopulmonar, ¿sí? Aquí podemos ver que exactamente el diagnóstico radiológico sugiere mucho la afección. Vean ustedes, este es un lóbulo afectado. Había una gran sobredistensión pulmonar. Muchas veces se confunde con neumotoras, pero vean, este es el componente del enfisema lobar. Es una lesión con una gran sobredistensión pulmonar y puede estar acompañado de otras lesiones quísticas. Esto llamamos, es una lesión híbrida, donde hay un gran enfisema lobar que produce sobredistensión, que produce atelectasia y comprime los lóbulos adyacentes, y también puede estar acompañada por una lesión intraparenquimatosa, como este caso de un paciente que tuvo la dualidad del enfisema lobar congénito con una malformación aneumatoidea quística. Con mucho entonces es muy importante la radiología porque nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? No, muchas hiperinsuflaciones lobares se confunden con neumotoras, pero debemos de tener esa correlación del colapso pulmonar, ¿sí? Para no hacer inserciones anómalas de sondas pleurales en patologías que no lo requieran, ¿sí? Entonces, ves para que vean ustedes gráficamente todo lo que puede generar este fenómeno. Esto explica por sí solo la desviación mediastinal, el compromiso respiratorio, el colapso pulmonar de los lóbulos residuales. En este caso, este lóbulo superior está completamente afectado, y básicamente son áreas que generan anomalías en la ventilación y la perfusión. Son lesiones a veces ventiladas y súper perfundidas que generan estas características que acabamos de comentar, ¿sí? No olviden ustedes entonces, ¿sí? En esta casuística, la causa de defunción pues es la hipertensión pulmonar. Entonces, todo paciente que tengamos la sospecha de una malformación congénita broncopulmonar debemos hacer una valoración cardiológica
para búsqueda de anomalías asociadas y sobre todo para poder estabilizar la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es responsable del 13% de la mortalidad durante el transoperatorio. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? La gran mayoría de estas lesiones generalmente van a tener un síntoma predominante. Pueden estar asociados a obstrucción de las vías aéreas, estridor inspiratorio o bifásico, en los dos tiempos inspiratorio y expiratorio, y eso nos hace pensar desde la sala de reanimación que tenemos una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Después pueden tener datos de fiebre, de neumonías recurrentes, de supuración broncopulmonar, donde la broncoscopía nos va a ayudar mucho a definir este diagnóstico y es otra forma de presentación de estas lesiones. Muchos de ellos requerirán un estudio hemodinámico porque generalmente están asociados a alguna cardiopatía y la más importante es la hipertensión pulmonar. Entonces, este es un enfoque general de cómo se abordan por el síntoma predominante de estas lesiones broncopulmonares y es muy importante pues, tener este conocimiento para poderlos abordar. En esta carta pediátrica, básicamente, vamos a ver los pasos que conllevan. Entonces, vamos a obtener que los pacientes pueden tener una obstrucción de la vía aérea y eso nos hace pensar que el estridor es el síntoma predominante y esta obstrucción puede ser de manera extratorácica o intratorácica, ¿sí? Es siempre, nosotros tenemos que apoyarnos cuando sea posible, si esta obstrucción en la vía aérea es dinámica o es dinámica, me refiero a que es un colapso de la vía aérea, básicamente como un componente de traqueobroncomalacia, o puede ser una obstrucción mecánica de la vía aérea central. Sí, que generalmente lo vamos a manifestar o se va a presentar cuando el neonatólogo, cuando el pediatra en la sala de reanimación no puede avanzar una cánula endotraqueal 3.5 para un paciente de término o una cánula 3 para un paciente pretérmino. Desde ese momento ya podemos saber que este paciente tiene una obstrucción en la vía aérea central y siempre es importante que las serie de comorbilidades las busquemos, ¿sí? No olvidemos que estamos ante un modelo aerodigestivo que puede tener malformaciones asociadas, la fístula este, traqueobronquial o fístulas traqueoesofágicas y sobre todo las malformaciones cardíacas asociadas son predominantes. Esto va a definir el impacto y el pronóstico de estas lesiones, ¿sí? Y con el tiempo, con ayuda de la endoscopía, podemos ver si estos pacientes pues van a requerir un tratamiento temporal a través de una traqueostomía racional bien indicada, ¿sí? O a lo mejor se tiene que intubar y mejorar las condiciones, dilatar la estenosis, y de esta manera llevarlo a mejores condiciones hemodinámicas. Y ya definitivamente a hacer un tratamiento quirúrgico una vez que tenemos completado todo este proceso. Entonces, la obstrucción de la vía aérea puede ser de forma intra o extratorácica. Esta es la ley de Pusil. Vean ustedes que el pequeño edema, ¿sí? Por pequeño que sea en el lactante, va a generar una obstrucción muy importante, ¿sí? Eleva las resistencias. Entonces vean ustedes la importancia que tiene. Entonces el estridor puede ser de etiología extratorácica, como generalmente son las lesiones congénitas de la vía aérea superior obstructivas, la estenosis subglótica congénita, y generalmente se van a manifestar como un estridor inspiratorio. Pero también puede ser bifásico y esto nos debe orientar a que las obstrucciones de tipo intratorácico como las estenosis traqueales. Entonces aquí generalmente es un estridor bifásico en los dos tiempos, en inspiración y en expiración, y generalmente pues generan problemas de insuficiencia respiratoria neonatal desde el momento del nacimiento, ¿sí? Ya nosotros como pediatras debemos estar relacionados que esto ya se puede detectar de manera prenatal, ¿sí? Entonces la obstrucción congénita de la vía aérea superior o síndrome del Chaos, ¿sí? Del caos, ya generalmente cursan con un grado de hiperinsuflación pulmonar, abatimiento o aplanamiento del diafragma, una vía aérea dilatada, polidramnios, hidropesía, y generalmente esto debe alertarnos de que vamos a tener un paciente que seguramente va a requerir de asistencia al momento de nacer. Ustedes saben entonces que estas lesiones pueden ir acompañadas. Esta es la más característica de todas, que es la laringomalacia. Es un colapso dinámico de la vía aérea
pero ya de acuerdo a sus variantes, podemos dar tratamiento a este tipo de lesiones. ¿Sí? Vean, ya existe la epiglotopexia o las cirugías que no requieren de una traqueostomía como tal. Al mismo tiempo, también la endoscopía nos permite hacer diagnóstico de estas lesiones membranosas, nos permite también proyectar los tipos de obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? La tomografía nos ayuda también a valorar la extensión de la obstrucción de la vía aérea y sobre todo también el compromiso de algún anillo vascular que puede estar generando. Vean aquí entonces un doble arco aórtico, cómo está obstruyendo la vía aérea central. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, siempre debemos de dirigir la clínica y siempre preguntando si estamos ante una obstrucción dinámica de la vía aérea o una obstrucción mecánica intrínseca de la vía aérea, con base a la clínica, ¿sí? La endoscopía siempre nos va a definir si hay compresiones extrínsecas de la vía aérea, como serían los anillos vasculares, o inclusive nos puede mostrar que es una estenosis intrínseca, total, donde los anillos traqueales están completamente cartilaginosos, habiendo una ausencia de la tráquea membranosa. Entonces, esto nos orienta perfectamente bien para tomar las mejores decisiones, ¿sí? El síndrome del caos, entonces, generalmente, este, van a ser niños que la única oportunidad que tienen de poder sobrevivir es que se haga un diagnóstico prenatal, ¿sí? Y que podamos definir el nivel de la obstrucción, y estos pacientes con obstrucción congénita intrínseca de la vía aérea, pues deben de ser sometidos a una traqueostomía al momento del nacimiento. Esta es una cirugía que llamamos exútero intraparto, que utiliza el flujo placentario, ¿sí? Una vez que nace el niño, y hacemos el diagnóstico de la obstrucción de la vía aérea, ajá, y si el paciente se puede intubar, pues qué bien, y si no, pues entonces estos pacientes la única oportunidad que tienen de sobrevivir es que se les haga una traqueostomía al momento del nacimiento, y esto pues es el protocolo que define el buen amigo, el doctor Peiró. Inclusive cuando hay hidropesía o datos de polidramio, estos pacientes podrían ser candidatos a la terapia fetal, que lo que busca es restablecer la vía aérea antes del nacimiento, ¿sí? También no olvidemos que muchos de estos pacientes, sobre todo el síndrome de Pierre-Robin, genera una obstrucción de la vía aérea también, y debemos estar preparados para a través de un índice mandibular, determinar qué pacientes tienen alto riesgo de que tengan dificultades para la intubación, y debemos diagnosticarlos para entregarle al neonatólogo, pues, un paciente en mejores condiciones para su reanimación. Algunos de ellos van a poder ser intubados, con apoyo de la broncoscopía flexible, ¿sí? U otros van a requerir ya la instauración de una traqueostomía en el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, la estenosis, vean ustedes la broncoscopía, la broncoscopía nos hace el diagnóstico de este tipo de estenosis subglóticas o membranosas, ¿sí? Muchas veces de ellos nosotros preferimos dilatarlos. No es el tratamiento definitivo, son quirúrgicos, pero vaya que una dilatación asegura la vía aérea y mejora las condiciones clínicas para que llevemos a nuestros pacientes a un mejor escenario. Los podemos dilatar, esas estenosis traqueales, ¿sí? Y dejarlos intubados temporalmente, mientras se mejoran las condiciones y se lleva al tratamiento quirúrgico. No olviden ustedes también entonces que este es un mapa de lo que podemos encontrar en la broncoscopía, cómo hay compresiones extrínsecas pulsátiles que son muy características de los anillos vasculares y que nos van a ayudar también mucho a tomar decisiones para mejorar, junto con la intubación selectiva en algunos casos de enfisema lobar congénito, a este tipo de lesiones. Entonces, estas estenosis traqueales, pues bueno, este es algo evidentemente quirúrgico, definitivamente. Una vez que se hace una evaluación ecocardiográfica con una reconstrucción tridimensional de la vía aérea para valorar la extensión de la obstrucción, estos pacientes, descartamos malformaciones cardíacas que son las más asociadas o un anillo vascular. Toda vez que nosotros tengamos una estenosis traqueal, debemos siempre hacer la búsqueda intencionada de malformaciones cardíacas y de anillos vasculares. De esta manera, entonces, ya vamos a poder definir el tratamiento integral. Habrá entonces obstrucciones congénitas, ¿sí? Probablemente van a requerir de una resección, una anastomosis término-terminal.
no somos partidarios de estas cirugías de ampliación que utiliza parches pericárdicos o cartílago. Generalmente, con la traqueoplastia slide para las estenosis congénitas traqueales de la vía aérea, realmente hemos tenido mejores resultados, ¿sí? Entonces, esto aquí vemos, hay una obstrucción congénita de la vía aérea. Estos pacientes no necesitan traqueostomía, se deben diagnosticar, se deben mejorar sus condiciones a través de la dilatación y se llevan a una resección de este anillo traqueal congénito, bajo el nombre de una traqueoplastia término-terminal. Ujú. Vean ustedes, un paciente que desde el momento del nacimiento llamó la atención porque el paciente presentó estridor inspiratorio y se intentó intubar y vean dónde se detenía la cánula endotraqueal. Entonces, esto nos hace sospechar de que estamos ante una estenosis congénita de la vía aérea y cuando se hace la broncoscopia vemos entonces que sí, efectivamente el lumen está disminuido del segundo anillo traqueal. Vean esa forma infundibular con anillos completos que hacen el diagnóstico de una estenosis traqueal congénita. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer una dilatación y con eso mejorar las condiciones y se quedó con una cánula endotraqueal menor para la edad, con una 2.5. Esto mejoró las condiciones, esto hizo que la hipertensión pulmonar se diera y ya después estos pacientes pues son llevados a una reconstrucción a través de la traqueoplastia slide, que lo que busca es sacrificar, por así decir, la longitud estenótica, ¿sí? Y sobreponer, deslizar un borde traqueal sobre otro y de esta manera crear una vía aérea mucho más patente, deslizando prácticamente lo que llamamos los cabos uno sobre otro y de esta manera pues aquí se trata, es la traqueoplastia slide la que define el tratamiento quirúrgico de estos pacientes con estenosis traqueal congénita de la vía aérea. Bueno, regresando entonces a nuestro tema principal, las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar ya actualmente son diagnosticadas de manera prenatal, ¿sí? Hacia la década de los 80 se presentaban con polidramnios, con datos de hidropesía fetal, con hipoplasia pulmonar e insuficiencia respiratoria al momento del nacimiento, ¿sí? Con el tiempo empezamos a ver entonces que se presentaban como masas pulmonares prenatales a través de la ultrasonografía y las hemos llamado macroquísticas cuando hay un quiste dominante único dentro de un lóbulo pulmonar inútero o que podían ser sólidas como esta tipo 3, ¿sí? Y que generan desviación mediastinal, compresión cardíaca y generalmente tenían un peor pronóstico. Entonces nosotros como pediatras debemos estar relacionados que una masa pulmonar fetal es ante todo una malformación congénita broncopulmonar y debemos estar preparados para recibir a estos pacientes. Estos pacientes se pueden presentar entonces con hidropesía, generalmente fetal, por compresión que se hace sobre el esófago de estas masas pulmonares, ¿sí? Y generalmente pueden ser sólidas también con desviación mediastinal. Entonces, con el advenimiento de la ultrasonografía prenatal, nosotros ya tenemos una modalidad de que toda masa pulmonar fetal es igual a una malformación congénita. Y entonces tenemos que ver si estas lesiones son asintomáticas o son sintomáticas. Si son asintomáticas, siempre hay que evaluarlos al momento del nacimiento con una angiotomografía para ver si hay una involución. El ultrasonido prenatal es la forma más importante, pero no predice los cambios histopatológicos, es decir, también puede haber errores diagnósticos. Por ejemplo, en nosotros el secuestro pulmonar extralobar es con mucho la masa pulmonar fetal prenatal diagnosticada más frecuentemente, pero ya cuando nacen viran a otros cambios, es decir, pueden ser malformaciones aneumatoideas o pueden ser enfisemas lobares con degeneraciones quísticas y entonces eso es muy importante que como nosotros como en la sala de reanimación leamos el diagnóstico prenatal ya de nuestros pacientes que tengan una masa pulmonar fetal, ¿sí? Ahora, lo sucedía que estas lesiones, el paciente nacía con esta masa pulmonar fetal, pero pues no había una certeza diagnóstica hasta que se someten a la evaluación patológica después de la resección. Hay una muy pobre correlación prenatal con los cambios postnatales, ¿sí? Inclusive hasta en un 9% pueden haber diagnósticos agregados o diferentes al diagnóstico postnatal.
al diagnóstico prenatal que nos dan nuestros médicos maternos fetales. Muchas lesiones de estas son híbridas, es decir, es una combinación de una malformación aneumatoidea quística con un secuestro pulmonar. Y entonces aquí podemos ver entonces, bajo como esta gráfica, cómo algunas de ellas se pueden mantener estables la gran mayoría del tiempo, pero pueden incrementar o pueden aumentar su índice de crecimiento, ¿sí? Y muy pocas experimentan resolución. Entonces, es muy importante saber que una masa pulmonar fetal es una forma de presentación, ¿sí? Que no guardan correlación hasta el momento de que se hace la resección pulmonar del lóbulo involucrado o la resección mediastinal de estos quistes broncogénicos o de estos secuestros pulmonares extralobares, ¿sí? Entonces experimenta muy poca resolución, ¿sí? Y muchos de ellos pueden tener un crecimiento dinámico, es decir, el volumen de la malformación de la lesión quística puede ir incrementando o se puede estabilizar. Y muchos de estos pacientes pues no podemos saber al momento del nacimiento si van a experimentar algún cambio o un pronóstico sintomático posterior. Bueno, entonces, cuando tenemos lesiones pulmonares asintomáticas, tenemos una división de puntos de vista. Desde los médicos, desde el manejo no operativo de las lesiones asintomáticas, porque la historia natural es desconocida, porque pueden experimentar regresión y porque asocian a movilidad con la toracotomía y la resección pulmonar. Y el grupo operativo, donde nos incluimos nosotros los cirujanos, pues sabemos que son degeneración, que pueden experimentar degeneración maligna, pueden presentarse con neumotoras, con síndromes de fuga aérea, con sobredistensión pulmonar, el alto riesgo que tienen de infectarse y conllevar un pronóstico quirúrgico, pues peor. Es decir, vale la pena entonces tratar a estas lesiones asintomáticas que posteriormente a las 3 o 4 semanas de vida van a virar hacia un fenómeno sintomático. Y pues siempre apoyamos la idea de que mejora operar a un paciente de manera electiva, bien preparado, bien abordado, que someterlo a una cirugía de alto riesgo con los riesgos de neumotoras, de derrame pleural, de infección de la herida quirúrgica, de infección del muñón bronquial y fístulas broncopleurales. Es decir, esta casuística nos dice que tiene un mejor pronóstico operar a un paciente diagnosticado de manera temprana asintomático en lugar de llevarlo a una cirugía de urgencia. Entonces, estas lesiones, estas masas pulmonares fetales, pueden tener una regresión muy baja, como del 11%. Me refiero a regresión a que disminuyen de tamaño y que puedan desaparecer. Son dinámicas y no siempre ocurre esto, ¿sí? El 8% de ellos pueden morir durante este abordaje de llevarlos a una cirugía de urgencia, ¿sí? Entonces siempre nosotros como pediatras debemos buscar una cirugía electiva neonatal donde las complicaciones son menores o son inclusive del 0%, ¿sí? Los síntomas entre los 7 y los 9 meses, generalmente estas lesiones se vuelven sintomáticas y entonces la conclusión es que la cirugía electiva está asociada con un mejor pronóstico que llevarlos a una cirugía de emergencia por un neumotórax, por un derrame pleural, o por una hiperinsuflación lobar, con desviación mediastinal e insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué pasa entonces de estas lesiones? Que ya las vemos de manera prenatal. Estas lesiones pueden ser quísticas, según la clasificación del doctor Axi, sólidas y pueden producir desviación mediastinal. Otras lesiones, como el secuestro pulmonar extralobar, generan derrame pleural prenatal y pueden tener grandes derrames que van a comprometer la reanimación neonatal al momento de nacimiento o pueden evolucionar como una hipoplasia pulmonar con hipertensión pulmonar, ¿sí? O un síndrome de espejo materno con hipertensión en la madre y que generalmente va asociado a polidramios. Y la presencia de polidramios y la presencia de hidropesía fetal, pues básicamente está relacionado con muerte perinatal y con hipoxia al momento del nacimiento. Estas malformaciones pueden llevar a hidropesía fetal y entonces es importante que nosotros como pediatras estemos pendientes de estos diagnósticos prenatales, ¿sí? Afortunadamente se creó un índice muy valioso que es el índice del CBR, que es la relación del volumen quístico con el volumen pulmonar.
Entonces, básicamente aplica la fórmula de la elipse a esta malformación y buscamos una relación hacia el pulmón afectado o el lóbulo afectado. Y sabemos que un índice de CBR menor a 1.6 tiene un poco riesgo de progresar al hidrops y la muerte perinatal. Pero si el índice es mayor de 1.6, estos pacientes son sintomáticos. Entonces es muy importante que nosotros revisemos el diagnóstico prenatal, pidamos a nuestros médicos materno-fetales la detección del CBR, porque un CBR sí da bastante información. Por ejemplo, aquí tenemos un CBR menor a 1.6, donde prácticamente los pacientes son asintomáticos. Pero si el CBR crece arriba de 1.6, estos pacientes se vuelven sintomáticos, son pacientes que van a requerir una cirugía. Entonces la recomendación para ustedes es que paciente con masa pulmonar fetal obtengan el CBR. Si el CBR es mayor a 1.6, no den de alta a esos pacientes, aunque se vean asintomáticos u oligoasintomáticos. Estos pacientes a la tercera o la cuarta semana seguramente van a experimentar un deterioro en su clínica o se van a expresar sintomáticos. Entonces, CBR mayor a 1.6, háganles una angiotomografía al momento del nacimiento, ya que la angiotomografía nos va a hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones, incluido el secuestro pulmonar con el vaso aberrante. Y de esta manera ofrecemos mejor una cirugía electiva en mejores condiciones a someterlos a los niños a todos los riesgos quirúrgicos de una cirugía de urgencia. Entonces, el CBR para nosotros, desde el punto de vista perinatal, define muy bien los abordajes. Si tenemos un CBR mayor de 1.6 con una lesión macroquística única, son pacientes candidatos a una toracocentesis y a la colocación de una derivación toracoamniótica, ¿sí? Aquí estamos un paciente que tiene derrame pleural, estamos haciendo una toracocentesis para evacuar el derrame pleural, ya que esto compromete el crecimiento pulmonar, ¿sí? Si el CBR es mayor a 1.6, en las lesiones sólidas, las que podrían ser malformaciones endometrioidal quística tipo 3, los esteroides maternos están indicados. Se ha visto que tienen más respuesta estas lesiones a los esteroides de las tipo 3 o las tipo sólidas que las tipo 1 o de quiste grande. El quiste grande se trata con una derivación toracomniótica si produce polidramios e hidropesía, y podemos dar esteroides maternos también para mejorar, para muchas veces experimentar involución en alguno de ellos, pero básicamente están indicados para este tipo de lesiones sólidas, ¿sí? Esto básicamente, ya para terminar, es la experiencia que presentamos de cómo tratamos o cómo se presentan las masas pulmonares fetales en los países en vías de desarrollo como nosotros, ¿sí? La gran problemática es que muchos de estos pacientes llegan con diagnósticos tardíos, generalmente llegan después de las 24 semanas, cuando ya hay un escape para poder ayudar a estos niños de manera fetal o de manera prenatal. Evoluciona probablemente a la hipoplasia pulmonar, al derrame pleural, al quilotórax, ¿sí? Afortunadamente ya tenemos dos centros en México, uno para derechohabientes en La Raza, y el Instituto Nacional de Perinatología, el INPER, también ya tiene para no derechohabientes la oportunidad de poder hacer este tipo de terapias fetales temporales para tratar estos pacientes. Pero generalmente estos pacientes llegan con un diagnóstico tardío. Entonces nosotros lo que hicimos así fue valorar a los pacientes con base al CBR, si eran sintomáticos de manera prenatal o eran sintomáticos de manera postnatal, con una correlación siempre patológica de todos de este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces éramos sintomáticos todos aquellos que tenían un CBR mayor a 1.6 o que no experimentaban involución o regresión. Esto lo definimos como falta de involución cuando seguían creciendo más allá del 30% de su tamaño, ¿sí? Y había anormalidades ecocardiográficas y obviamente sintomatología clínica respiratoria al momento del nacer. Pero también encontramos lesiones que eran sintomáticas prenatales, sintomáticos prenatales, asintomáticos postnatales. Hicimos entonces un juego de variables como tal, y lo que nos sorprendió fue que efectivamente habían lesiones macro o microquísticas. Vean ustedes qué tarde llegan al diagnóstico aquí en México. Generalmente ya tenían la oportunidad de la terapia fetal ante la presencia de hidropesía,
fetal ya estaba ausente, llegan muy tarde, ¿sí? Muchas veces tenían diagnósticos prenatales, ¿sí? Que variados, y cuando se presentaban y se hacía la resección y se mandaba a analizar la cirugía, pues tenían otro tipo de diagnóstico. Es decir, prácticamente no hay correlación entre la ultrasonografía prenatal y el diagnóstico postnatal. Por eso es importante siempre la corroboración clínica y sobre todo patológica de este tipo de lesiones. Por ejemplo, aquí tuvimos lesiones que el 60% hacían pensar que era una malformación congénita de la vía aérea o malformación aneumatoidea quística, y que un 40% eran secuestros pulmonares extralobares. Y al momento de nacer, pues viraron a otros diagnósticos. Aquí broncogénico, inclusive encontramos una malformación tipo 4, que es una malformación quística a nivel alveolar, y que generalmente es una lesión premaligna del blastoma pleuropulmonar. Entonces vean ustedes prácticamente cómo se agregan diagnósticos adicionales distintos a lo que teníamos contemplado, ¿sí? El índice de CBR mayor a 1.6 definió a la gran mayoría de los pacientes que eran sintomáticos de los asintomáticos cuando tenían un CBR de 1.6 o menor. Los pacientes con mayores de 1.6, en todos los casos, se sometieron a cirugías de emergencia hasta el 67%, pero los que tenían un CBR menor a 1.6 podríamos llevarlo a mejores condiciones a una cirugía electiva, ¿sí? También el índice de CBR para nosotros es pronóstico de terapia fetal, de qué pacientes recibieron esteroide por malformaciones sólidas. Se reportó un paciente que fue embolizado de manera prenatal, y algunos de ellos requirieron el apoyo de la cirugía EXIT o perfusión uteroplacentaria para poder estabilizar sus condiciones al momento del nacimiento. Entonces, muchos de estos pacientes con CBR mayor a 1.6 se sometieron básicamente una cirugía de emergencia porque habían hecho neumotoras, desviación mediastinal y datos de insuficiencia cardíaca hiperdinámica. Y los pacientes menores a 1.6 generalmente eran asintomáticos, no requirieron terapia fetal y fueron llevados a una cirugía electiva de mejor pronóstico, ¿sí? Los pacientes con mayores de 1.6 pues tenían prematurez, tenían hipertensión pulmonar, evolucionaron a lemotoras, a la dificultad respiratoria. Entonces, no los den de alta, hagan una angiotomografía, hagan una evaluación cardíaca, una ecocardiográfica de estos pacientes que tienen un CBR mayor a 1.6, y seguramente es mejor darles una cirugía electiva sin complicaciones. Aquí vemos, es un grupo de los pacientes asintomáticos prenatales. Aquí está la masa pulmonar fetal. Estos pacientes, esta paciente fue intervenida de manera temprana a través de la vía toracoscópica de la mínima invasión, ¿sí? Otras lesiones, por ejemplo, este era un quiste pericárdico, pero al momento de la resección, básicamente era un secuestro pulmonar extralobar, ¿sí? Cambian, esta lesión que nosotros creímos que era un quiste broncogénico, se reportó como un secuestro pulmonar extralobar en este grupo de pacientes, ¿sí? Los pacientes asintomáticos son sometidos a una evaluación ecocardiográfica. Acá está la masa pulmonar fetal. Vimos que esta lesión quística mediastinal generaba datos de cortocircuito. Y vean ustedes, aquí resultó ser un quiste broncogénico, ¿sí? Era una masa pulmonar fetal, probable MAC, pero resultó ser un quiste broncogénico. Estos pacientes no, se pueden beneficiar en la etapa prenatal de una cirugía de mínima invasión. Aquí vemos cómo se reseca el quiste, y generalmente pues esta cirugía electiva puede ser mejor para los pacientes. Muchos otros pacientes, como los quistes broncogénicos, generan obstrucción de la vía aérea central, como vemos aquí esta desviación mediastinal importante a través de un esofagograma. Vean ustedes aquí el colapso pulmonar total que tiene del pulmón izquierdo, ¿sí? Aquí se ve la vía aérea. Hicimos una broncoscopia y vimos que pues estaba completamente obstruido el lóbulo superior. Al momento de llevar a este paciente a cirugía electiva, vean ustedes el quiste broncogénico, cómo hacía una compresión sobre el bronquio principal izquierdo. A veces yo retiro un poco, hago una punción del quiste para tener una mejor manipulación o mejor técnica para poderlo resecar totalmente. Estas lesiones pueden afectar la vía aérea. Este quiste estaba comprimiendo y había generado una estenosis sobre el bronquio principal izquierdo, como podemos ver aquí en este gráfico importante.
Estos pacientes entonces fueron resecados a través de una broncoplastía. ¿Sí? Vean ustedes aquí ya el quiste resecado, cómo está el bronquio principal izquierdo, lo que anulamos con el transoperatorio, y después de retirar la estenosis. Y lo importante de esto que llamó la atención es que prácticamente este lóbulo pues era un pulmón conservado, y a través de la resección anastomosis por broncoplastía pues ya tenemos un pulmón sano, un pulmón que aunque parecía excluido, mejoró notablemente con este tipo de cirugías preservadoras de parénquima pulmonar. ¿Sí? Hay pacientes que efectivamente son asintomáticos prenatales. Este paciente se le dio esteroide materno y logró involucionar. Entonces es de los pocos pacientes, menos del 10% de ellos. Y hoy sabemos que los esteroides prenatales, pues sí tienen tienen una indicación, pero generalmente para las lesiones microquísticas sólidas. Para los macroquísticas o quistes tipo 1, que le llamaba Stoker, generalmente no hay respuesta, pero para las sólidas sí que el esteroide es parte de la terapéutica, ¿sí? Estos pacientes sintomáticos con prenatales y sintomáticos postnatales con un CBR mayor, ¿sí? Se sometieron generalmente se estabilizó con una sonda pleural, pues hacían neumotoras persistentes, y a veces había que llevarlos a la toracotomía de urgencia para poder, vean ustedes la sobredistensión pulmonar que genera estas malformaciones tipo 1, adenomatoidades quísticas, o el enfisema lobar. ¿Sí? Muchos de estos pacientes, dos de ellos, se les insertó anómalamente una sonda pleural, pensando que era un neumotoras, pero realmente es la gran sobredistensión que estaba generando. ¿Sí? Estas son las malformaciones de adenomatoidea quística. Vean ustedes aquí el lóbulo inferior, cómo tiene estas lesiones quísticas que están comunicadas a la vía aérea y generan esta gran sobredistensión. Aquí hacemos el control vascular y hacemos la resección de este lóbulo involucrado. ¿Sí? No olvidemos, este paciente me llegó como un neumotórax, pensé que era un neumotórax tabiquado, pero realmente me llevó la sorpresa que era un quiste, una lesión quística que estaba a nivel del lóbulo inferior. Entonces resecamos la lesión quística y la mandamos como quiste de pulmón. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que nos reportaron que probablemente era un blastoma pleuropulmonar tipo quístico, y entonces se completó en otra cirugía la lobectomía, la pesquisa ganglionar fue negativa, y estos pacientes actualmente en los grandes hospitales de referencia donde se tiene la oportunidad se les hace la búsqueda del DICER, que es una mutación que generalmente está asociado a este tipo de lesiones con degeneración maligna. Entonces, una lesión quística, ¿sí? Si el DICER 1 sale positivo, tiene una gran posibilidad de migrar a lo que es el blastoma pleuropulmonar. Por eso también este tipo de lesiones se deben de resecar y tratar, ¿sí? Otros pacientes se van a presentar con derrame pleural que genera hipoplasia pulmonar y que van a requerir compromiso. Aquí hicimos una toracocentesis para mejorar las condiciones. El paciente volvió a hacer derrame pleural y a través del procedimiento EXIT, pues se estabilizó y se colocó una sonda para drenar. Entonces, son cosas que nosotros como pediatras o neonatólogos debemos estar relacionados con ello para hacer una toracocentesis previa al momento del nacimiento y poder tener una mejor reanimación por parte de nosotros los neonatólogos, ¿sí? Otros de ellos van a experimentar, esta fue una gran lesión sólida, vean cómo comprime y desvía el corazón, se le dio tratamiento con esteroides, no mejoró y tenía un CBR enorme por arriba de 1.2, casi 1.6. Entonces se sometió a una cirugía EXIT, y lo que hace la cirugía EXIT con ayuda de nuestros neonatólogos es hacer un parto parcial. Así hicimos una broncoscopía, se intubó al paciente de manera temprana con la asistencia de la perfusión uteroplacentaria. Este es el EXIT, es un parto parcial. Vean ustedes aquí se mantiene el volumen uterino a través de una solución Harman para evitar el desprendimiento placentario, y podemos tener la perfusión placentaria para asegurar la vía aérea. Éxito es precisamente para esto. Aquí vemos cómo estaba obstruido toda el bronquio para el bronquio izquierdo, ¿sí? Se va monitorizando la cirugía con ayuda de nuestros neonatólogos y del cardiólogo.
hacemos el control vascular y hacemos la resección de este tipo de lesiones. Y esta lesión fue, miren, fue una lesión sólida, prácticamente, vean, todo el pulmón era prácticamente una piedra, ¿sí? Y había lesiones tipo 1 y lesiones tipo 0 que hacían pensar en el mal pronóstico. Este paciente pues evolucionó a hipertensión pulmonar refractaria, a manejo convencional con bafo, con óxido nítrico, y pues bueno, fue uno de los casos que experimentó la máxima gravedad y severidad. Entonces, el éxito es una nueva modalidad de reanimación que nosotros como pediatras debemos saber, porque ante una vía aérea inestable, para hacer una toracocentesis o un drenaje pleural en los pacientes con secuestro pulmonar extralobar, que para estabilizar de manera cardiopulmonar es mejor una intubación temprana y no de emergencia para este tipo de pacientes, ¿sí? Aquí es otro paciente que tenía una lesión pulmonar. Es una nena, me acuerdo que tenía un síndrome de Turner, hizo coartación aórtica y se le hizo una angioplastía con balón y vimos que era un secuestro, vean, pulmonar, intralobar, ¿sí? Y se aprovechó para colocar un plug. Entonces la embolización no es el tratamiento definitivo, pero vaya que mejora las condiciones del paciente cuando se presentan con este tipo de cortocircuito a través de este vaso aberrante. Hacemos el control vascular y ya de esa manera mejoró. En el periodo neonatal, vean ustedes, es un secuestro pulmonar extralobar, qué gran tamaño tiene para un niño prematuro, es insuficiencia respiratoria de origen neonatal, de origen quirúrgico, y algunos pueden experimentar estos datos de hemotórax, ¿sí? Entonces es muy importante tener este tipo de... Nosotros no somos partidarios de la embolización como terapia fetal, sí, va a mejorar a los secuestros pulmonares extralobares, pero no es el tratamiento definitivo. Estos pacientes que son embolizados pueden evolucionar con absceso pulmonar y deben de ser tratados. Entonces, a manera de conclusión, las lesiones asintomáticas no debemos de ser expectantes, debemos obtener el CBR para obtener el grado pronóstico de estas lesiones sintomáticas contra asintomáticas. El 86% de nuestros pacientes se hicieron sintomáticos prácticamente hacia los 2 años de vida y fueron intervenidos, como ustedes vieron, de manera urgente, ¿sí? Los pacientes asintomáticos que no presentaron regresión se pueden llevar a una cirugía electiva, inclusive por mínima invasión, y tenían mejores resultados, ¿sí? La resección debe ser total, o sea, se debe hacer la resección de ese lóbulo involucrado en todos los casos. Y que cuando la conducta más importante es si tienen un paciente con un CBR mayor a 1.6, hagan los estudios de extensión, la valoración cardíaca, la angiotomografía, y es bueno llevarlos a una cirugía temprana. ¿Qué tanto es temprano? Pues bueno, todos los centros hemos acordado que la resección menor a los 4 meses tiene un mejor pronóstico, disminuyen el índice de complicaciones y disminuye el índice de fuga aérea en estos pacientes. Entonces, inclusive otros grupos los han bajado hasta 3 meses la cirugía temprana como tal, ¿sí? Entonces, antes de los 6 meses de la recomendación deben ser intervenidos estos pacientes. El 4% de ellos pueden experimentar una degeneración maligna, como lo vimos. Los esteroides prenatales sí ayudan a las malformaciones de alto riesgo, a estabilizarlas y para llevarlos a una mejor cirugía. Y pensemos en el apoyo de la cirugía EXIT en el momento de la reanimación de nuestros pacientes. Estas lesiones son impredecibles, la cirugía electiva es asociada a un mejor pronóstico, ¿sí? El CBR tómenlo en cuenta siempre para poder seleccionar a sus pacientes y consideren la reanimación neonatal en las lesiones de alto riesgo a través del éxito, ¿sí? Entonces, para nosotros son sintomáticos todos aquellos que experimentan desde derrame, y CBRs mayores a 1.6, que no tienen involución. Entonces tienen que hacer una evaluación, como dijimos, cardiológica y de sus condiciones. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, excelente conferencia, de veras que un abordaje extraordinario, te felicito. Ahora tenemos tiempo ya para preguntas de la audiencia, pero quiero hacer la calificación de la conferencia. Por favor, califiquen esta conferencia. En este instante
te califican como 99% como excelente y muy buena conferencia. ¿Cómo ves? Ay, muchas gracias al auditorio. Excelente conferencia. Muchas Se nos gracias. agota el tiempo. Yo creo Sí. que no va a haber tiempo de preguntas y respuestas, pero yo quisiera pedirle al doctor Guillermo Janowski que nos despida. Con todo gusto, Enrique, muchas gracias. Rogelio, muy amable y gracias a todo el equipo y a los 300, casi 40 asistentes que estuvieron en su mejor momento. Comentarles que los cirujanos pediatras mexicanos estamos altamente capacitados para la atención de estos problemas y muchos otros. Que confiemos en los cirujanos, que los pediatras confíen, nuestros colegas pediatras confíen en su cirujano regional. Si es miembro del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, va a ser una persona capacitada. Si está certificado, mucho más. Y estas son patologías muy complejas que requieren de alta especialidad y trabajo en equipo. Y también la manera de mostrarlo. Vean cómo Rogelio fue bien generoso, está regalándonos prácticamente toda su experiencia y su trabajo de manera gratuita, de manera de compañeros, de amigos, como debe de ser, porque el único afán es la atención de los niños y la atención de mejor calidad. Me parece a mí que es un valor muy importante, el valor agregado, la generosidad docente que tenemos entre nosotros en este grupo para compartir nuestros conocimientos. Y sin más, yo les agradezco mucho la asistencia. Estamos buscando hacer cada vez más los seminarios en el bloque de cirugía pediátrica de más atractivos, más intensos y sobre todo mostrando la experiencia de los cirujanos jóvenes que vienen detrás de nosotros empujando fuerte. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias por la Emilio y atención. Jesús, si quieren dar una última palabra. Adelante, Emilio. Y buenas noches a todos. Pues agradecer al doctor Rogelio Sancho Hernández por haber compartido todos sus conocimientos en una plática y una conferencia tan dinámica, tan clara para todos nosotros. Y gracias a todos los asistentes por su interés académico. Hasta luego. Jesús. Buenas noches a todos. Doctor Sancho, muy gentil con toda la explicación que nos dio. Esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros. A nombre de toda la familia Cyberpets, muchas gracias y a todos muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Despedimos al grupo. Muchas gracias, Rogelio Sancho. Excelente, excelente conferencia. Estás, de veras que llamó la atención lo bien preparado que estás y lo que dice el doctor Guillermo Janowski es de las generaciones que vienen empujando. Te felicito. Gracias, Una doctor. académica extraordinaria, una excelente conferencia. Ya no tenemos tiempo de preguntas, pero como quiera, estamos al pendiente. Gracias. Y mañana subo la presentación a la página de Cyberpes. Buenas noches a todos. Paro la grabación.